Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los cambios traen cambios. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero contestar una pregunta o un comentario de una de las personas que nos escribe aquí en Metabolismo TV. Nos encanta que nos escriban en Metabolismo TV. Nos da la oportunidad de contestar preguntas, pero también de que otras personas aclaren sus dudas. Porque esa es la ventaja de tener una buena pregunta, un buen comentario, porque ayuda a que otras personas se eduquen, ¿no? Fíjense, aquí una amiga de nombre Diana nos escribe en el episodio de hipotiroidismo y caída del cabello en la mujer, que es el episodio número 220, nos pone una nota y dice: soy Diana Vázquez y comencé la dieta hace 2 meses. Mis laboratorios antes estaban muy bien y ahora salieron por debajo del límite. ¿Qué puede estar pasando? Dice: yo dejé de tomar de inmediato el Relax Lean por temor que esto esté afectando mi tiroides. Bueno, ok. Lo primero es, Diana, y para aquellas personas que nos escriben, ¿verdad? Vamos a necesitar algo un poquitito más específico para poder contestar. Porque si los laboratorios antes estaban bien, sería bueno saber cuándo era el antes. O sea, si era hace un año, 6 meses, cuándo fue la vez anterior que se tomó sus laboratorios. Y por debajo del límite de qué? Del TSH, de la T4, de la T3, del colesterol. O sea, en verdad no tengo suficiente información como para poder contestarle. Ahora, sí tengo aquí un tema muy útil para las personas que nos están viendo, y es el siguiente: los cambios traen cambios. Fíjense, en el libro Poder de Metabolismo estoy hablando, en este libro, esta es la versión latinoamericana, pero es igual que la versión de Puerto Rico, Estados Unidos. Hay un capítulo hacia el final que se llama Lo que puede pasar. Este capítulo que dice lo que puede pasar es un capítulo que tuve que escribirlo ya después que el libro se vendía mucho. Tuve que escribir este capítulo porque mucha gente nos escribía: está pasando esto, está pasando aquello, está pasando lo otro, no entiendo, mi médico está confundido, bla, 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 ¿no? Entonces, básicamente lo que explica este capítulo es que cada acción trae una reacción. O sea, no puede haber en la vida una acción sin una reacción. Por ejemplo, si usted quiere construir una casa, pues esa es la acción de construir la casa. Pero para construir la casa tiene que destruir el solar, tiene que destruir el terreno. Ya no es un terreno, ahora es una casa que está arriba del terreno. Usted quiere casarse y ser una mujer casada, pues tiene que destruir su solterío. O sea que en la vida no se puede crear nada si no se rompe algo, si no se cambia algo. O sea que todos los cambios traen cambios, y lo mismo aplica al tema del metabolismo. Por ejemplo, en este capítulo estoy hablando de los cambios que nosotros, por experiencia, después de haber ayudado a 40.000 personas, nos hemos dado cuenta que ocurren cambios en el cuerpo cuando uno está haciendo cambios al metabolismo. Usted hace cambios al metabolismo, usted quiere un cambio, quiere, en vez de estar sobrepeso, quiere adelgazar, pues ese cambio va a traer otros cambios, y va a traer cambios hormonales, de laboratorio, de distintas cosas, pero eso no significa que nada se esté poniendo ni mal ni bien, solamente significa que hay cambio, punto. Por ejemplo, cosas que se explican aquí en el libro, pero que es bueno que las repasemos, es la siguiente, fíjense. Y esto está en el capítulo que se llama Lo que puede pasar, ¿no? Es un capítulo como de advertencia. ¿Por qué advertencia? Porque la gente le molesta mucho, una persona le puede molestar mucho que le pase algo que no se le haya avisado. Pero si yo les aviso, les digo: mira, al tú hacer este sistema, puedes subir la presión, pueden subir los triglicéridos, pueden subir el colesterol, pueden subir las enzimas hepáticas, lo que sea, y le explico por qué. Entonces la persona se siente más segura de lo que va a hacer, porque sabe que un cambio va a traer otro cambio, y eso no significa que esté ni empeorando ni nada de eso. Ahora, es casi imposible mejorar una situación si no ocurre un cambio, ¿no? Había una frase famosa de Albert Einstein, del físico famoso, que decía: no pretendas que algo cambie si tú no has cambiado tu forma de actuar. Pura lógica. Nada va a cambiar si uno no cambia la forma de actuar. Por ejemplo, cambios que pueden pasar. Por ejemplo, cuando una persona empieza a adelgazar, pues puede tener dolor de cabeza, sinusitis, migrañas, diarrea. Por ejemplo, las personas que tienen el cuerpo bien lleno de hongo, cuando empiezan a adelgazar, pues ese hongo ya no tiene que comer, porque el hongo lo que come es pan, harina, arroz, papa, dulce, carbohidratos refinados. Al no dárselo, pues se pudre y se puede salir en forma de diarrea. Pueden tener una sensación de extremo agotamiento, porque, por ejemplo, un cuerpo bien lleno de hongo en el cuerpo, pues se pone bien tóxico, porque el hongo se pudre.
Cuando se pudre, el cuerpo se pone tóxico y al ponerse tóxico a la persona se le entra un cansancio, un agotamiento, porque tóxico quiere decir falto de oxígeno, o sea, lleno de ácidos, y la persona se pone débil y es temporero, es un cambio que ocurre temporero y la persona puede sentir también picor en la piel, ¿no? A veces una persona empieza a adelgazar, como tiene el cuerpo lleno de hongo, le empieza mucho picor en la piel, sobre todo de noche, y es que el hongo se está muriendo, ¿no? Y eso ocurre como parte del cambio de reducir los carbohidratos refinados, ¿no? Por la misma, una persona le puede subir el colesterol. ¿Por qué sube el colesterol? ¿Cómo es posible que usted está haciendo una dieta baja en carbohidratos, la dieta baja en carbohidratos siempre baja el colesterol? Pero ¿cómo es posible que en vez de bajar el colesterol le suba? Pues fácil, fíjese. La grasa del cuerpo está compuesta, entre otras cosas, de colesterol. No existe grasa en el cuerpo sin colesterol. Por lo tanto, ¿dónde está el colesterol de su cuerpo? Hay parte que está flotando en la sangre, que es el que se mide, pero la mayoría no está en la sangre, la mayoría está dentro de las células. Pero si usted está quemando grasa, si está botando grasa hacia afuera, cuando esa grasa se rompe, pues sale el colesterol. Naturalmente, si le toman una prueba de laboratorio, va a salir el colesterol más alto. ¿Pero qué colesterol? ¿Es que está subiendo colesterol malo? No, es que está rompiendo la grasa que tiene colesterol y la única forma de sacarlo es romper la grasa, no hay otra. Así que temporariamente le puede subir el colesterol, ¿no? Puede haber un aumento también en las enzimas hepáticas. Por ejemplo, hay un órgano aquí que se llama el hígado, que es un órgano muy importante, porque aquí se desintoxica todo lo que entra al cuerpo, todos los tóxicos, los pesticidas, los colorantes, todo eso se desintoxica aquí. ¿Qué pasa? Cuando una persona empieza a bajar de peso y empieza a cortar los carbohidratos, si tiene mucho hongo en el cuerpo, el sitio principal preferido del hongo cándida, fuera del intestino, el sitio preferido es el hígado. O sea que el hígado siempre está bien afectado por el hongo cándida que tiene raíces ahí. Usted le quita los carbohidratos y se empieza a morir. Cuando se empieza a morir, esas raíces que estaban ahí clavadas se rompen. Y cuando se rompen, el tejido que estaba siendo afectado por la raíz se desprende. Cuando se desprende del hígado, se desprenden también las enzimas hepáticas, que es un reflejo de daño al hígado. Es microscópico, pero es daño. Ese cambio, ese daño supuesto no lo hizo la dieta. Ese daño lo hizo el hongo que estaba ahí metido, que al usted quitarle la comida, pues empieza a podrir. Y al podrirse, se desprenden tejidos y esos tejidos sueltan las enzimas hepáticas. Y la persona dice, ay Dios mío, me subieron las enzimas hepáticas, sabe Dios, esta dieta me está matando. No. Solamente que su cuerpo estaba llenito de hongo y al usted quitarle el alimento al hongo, el hongo se empieza a podrir y van a salir las enzimas hepáticas de forma temporera. Como eso, hay muchos otros cambios que ocurren en la persona. Fíjense que este capítulo termina diciendo así, dice, la gran mayoría de las personas lo único que notan es un aumento en sus niveles de energía, una pérdida de grasa corporal acelerada y hasta una mejoría en la calidad del sueño. Eso es lo que experimentan la gran mayoría de las personas. ¿Ven? Todas estas manifestaciones son temporeras y a los pocos días se sanan y se van. Lo importante es que si le toca a usted experimentar una o varias de ellas, que no le tomen por sorpresa. Y entonces eso es lo que queremos, al usted leer el libro El Poder del Metabolismo, que sepa que los cambios traen cambios. Así que cuando nos quiera una información, nos da un poquitito de información más completa, pero espere cambios. Porque la única forma de mejorar es cambiar lo que está ahí. Y ¿sabes qué? La verdad siempre triunfa.